Todos los días nos llega una avalancha de noticias, ¿cierto? Decenas de titulares que parecen no tener conexión. Bueno, pues hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a conectar los puntos. Esta será nuestra ruta. Primero vamos de lleno a la economía y sus señales de alerta. Luego abrimos la toma para ver las tensiones en el mundo. Regresamos a México para ver lo que sí avanza. Le tomamos el pulso a la vida cotidiana y cerramos con un mosaico de otras noticias que también marcaron el día. Ok, empecemos por donde más se siente, la economía. El INEGI soltó hoy varias cifras que, más que números fríos, si las juntamos, nos pintan un cuadro muy claro de cómo está la salud financiera del país. Y la pregunta del millón es esta. ¿Cómo empezó el año para la economía mexicana? ¿Fue un simple tropiezo o algo más? A ver, vamos a dejar que los datos hablen. Y aquí lo tenemos, clarísimo. Se esperaba que creciéramos un 0.8% en el mes, pero la realidad fue apenas un 0.1%. Sí, es un pequeño respiro después de 3 meses de caídas, pero el dato clave es este otro. Si comparamos con el año pasado, la economía no creció. De hecho, se encogió un 0.3%. Y esto sí que duele. Fíjense, se perdieron más de 116,000 empleos nada más en marzo. Y lo peor es que casi 9 de cada 10 de esos empleos eran formales. O sea, los que tienen prestaciones, los que dan seguridad social, el pilar para muchísimas familias. Esto nos lleva a un problema mucho más profundo, uno estructural. Como se ve aquí, más de la mitad de la gente que trabaja en México, casi 33 millones de personas, lo hacen en la informalidad, o sea, sin el colchón de seguridad que te da, pues, la seguridad social. Hay que entender este concepto, condiciones críticas de ocupación. Suena técnico, pero significa algo muy simple y muy duro, que 24 millones de personas, 4 de cada 10 trabajadores, tienen empleos súper precarios. Esto nos dice que no basta con tener chamba, importa, y mucho, la calidad de esa chamba. Y aquí es donde las narrativas chocan. Por un lado, la Secretaría de Hacienda se mantiene optimista, hablando de un crecimiento de hasta 2.8%. Pero, por el otro, el mercado es mucho, mucho más cauto. De hecho, Banamex ya hasta habla de una contracción en el primer trimestre. Hay una desconexión total entre lo que se espera oficialmente y lo que el mercado está sintiendo. Bueno, salgamos un momento de las cifras nacionales y ampliemos la mirada al panorama mundial. Porque lo que pasa allá afuera, créanme, nos pega directamente acá. Y hoy hay un par de focos rojos muy importantes. En Estados Unidos, el tema de la violencia política está que arde. El ataque más reciente contra Donald Trump no es un evento aislado, para nada. Como vemos aquí, es el tercer intento en pocos años. Es una escalada de violencia muy, muy peligrosa. ¿Y qué hay detrás de un ataque así? Esta frase, que se le atribuye al sospechoso, es reveladora. Nos habla de una furia muy personal, casi una justificación ideológica. Es justo la mezcla que alimenta este tipo de violencia. Y la historia a veces tiene estas ironías macabras. El ataque fue en el Hotel Washington Hilton, el mismo, exacto lugar, donde le dispararon a Ronald Reagan en 1981. Este eco histórico solo subraya lo grave y persistente que es este problema en la vida de Estados Unidos. Y mientras tanto, del otro lado del mundo, en Medio Oriente, la guerra en Irán, que ya va para 2 meses, está teniendo un efecto global que sentimos todos en el bolsillo. El petróleo se ha disparado casi un 50%. Eso presiona la inflación en todos lados y complica toda la cadena de suministro. Pero a ver, no todos son malas noticias o tensiones. Es importante también ver la otra cara de la moneda. Aquí en México hay señales de que las cosas se mueven, de que hay recuperación y proyectos que avanzan. ¿Y qué mejor ejemplo que este número? Con el arranque del tianguis turístico, Acapulco está a más del 92% de ocupación hotelera. 92%. Es una señal potentísima de la resiliencia del puerto y de la fuerza de su gente. Y en infraestructura también hay noticias importantes. Se inauguró un nuevo tramo del tren al aeropuerto Felipe Ángeles. Y esto es clave, porque no solo conecta al aeropuerto, sino que integra mejor a toda la zona metropolitana, lo cual, al final del día, le cambia la vida a millones de personas. Muy bien, ya vimos lo macro. Ahora bajemos a lo micro, a esas noticias que nos afectan en el día a día, desde cómo está el clima hasta cómo va la salud. Hoy, 27 de abril, México fue un país de extremos climáticos. Mientras en el norte, en Monterrey, caían tormentas eléctricas, en el sur, en Acapulco, un calorón de casi 40 grados. Y en el centro, vientos y hasta granizo. Vaya, un recordatorio de que los fenómenos del clima son cada vez más intensos.
Y una buena noticia para los que viven en el Valle de México, que son millones. Por fin se levantó la contingencia ambiental por ozono. Un respiro, literal, aunque claro, el llamado a cuidar el aire sigue ahí. Y en temas de salud, esto es fundamental, arrancó la Semana Nacional de Vacunación. El objetivo es aplicar más de 1,5 millones de dosis. Es un esfuerzo gigantesco para reforzar la protección de toda la población. Ya para terminar, vamos a darle un vistazo rápido a otras noticias que, aunque no son el titular principal, también forman parte de la gran foto del día de hoy. Fíjense qué interesante y qué contradictorio es el mundo. Mientras la guerra en Irán le pega al petróleo, en China, sus industrias tecnológicas, las de inteligencia artificial y semiconductores, están creciendo a un ritmo brutal. Y para completar el panorama del día, unos temblores leves en Chiapas y Guerrero, una noticia que podría ser clave en el caso contra Nicolás Maduro en Venezuela, y una visita de Estado, la del rey Carlos III a Estados Unidos, que se da en un momento de muchísima tensión. Como ven, el mundo nunca para. Y todo esto nos lleva a la reflexión final. Cada noticia, desde un dato económico local hasta un conflicto internacional, es una pieza del rompecabezas. La pregunta que queda en el aire es, con toda esta información que nos bombardea, ¿cuál es la historia que elegimos para entender nuestro mundo cada día?